Expresidente Alfonso Portillo recibe una condena de 5 años y 10 meses por lavado de dinero. Purgará cárcel por cerca de un año y tendrá que pagar los fondos malversados. Sale del país el octavo extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico. Se trata de Juan Ortiz Chamalet, hasta hace 2 años el supuesto señor del tráfico en el suroccidente del país. A meses que la primera promoción de bachilleres en educación se gradúe, no se ha creado la carrera universitaria para que sigan sus estudios. El juicio contra el supuesto asesino de la abogada Lea de León queda suspendido por movimiento de abogado defensor. Jueza se abstiene de conocer el proceso. Pese a la baja en la recaudación, la SAT ampliará arrendamientos de lujo. Superintendente anuncia alquiler para otros 660 empleados más que deben ser reubicados. Mientras tanto, en el mundo, Tailandia, bajo la ley marcial, el ejército toma las calles, decreta toque de queda y sustituye al gobierno en tan solo un día. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Bienvenidos a su experiencia noticiosa de Noticiero Guatevisión. Le damos la bienvenida a la dama en esta noche. Ana Luisa. Gracias, Emilio. Buenas noches, amigos televidentes. Qué gusto que nos acompañan. Nosotros con la información, por supuesto, de inmediato. INDE, Energía para Todos, presenta. Y la sentencia en contra de Alfonso Portillo se dictó este día. Un juzgado estadounidense se encargó de condenar a 70 meses de prisión al exmandatario guatemalteco. El exmandatario Alfonso Portillo fue sentenciado a 5 años y 10 meses de prisión luego de haber admitido que intentó lavar $2.5 millones en bancos estadounidenses, dinero que le fue entregado como un soborno por parte de Taiwán para que Guatemala le diera el reconocimiento diplomático. La sentencia se produjo en Nueva York por parte del juez Robert Patterson, quien además le ordenó a Portillo pagar $2.5 millones a Estados Unidos, y agregó que el expresidente guatemalteco abusó de su posición en la comisión de crímenes. Partidarios y familiares de Portillo manifestaron su decepción por la condena. La Fiscalía hizo un tremendo trabajo para desviar la verdad, para meter en consideración y para engañar, por decirlo así, al juez, respecto principalmente al tiempo que se sirvió en Guatemala. Me hubiera gustado verlo libre, así que no puedo estar a gusto con la sentencia. Aunque la sentencia fue emitida por 70 meses de prisión, la pena podría ser reducida a 12 meses si se le descontaran los 52 que lleva guardando prisión desde su captura en Guatemala en 2010 y otros 6 por buena conducta. Creo que la sentencia fue más elevada de lo que se hubiera esperado. Sin embargo, creo que sí se toman en cuenta muchas otras cosas que han estado aconteciendo, como el tiempo que ya ha servido y todo. El exmandatario Alfonso Portillo fue detenido en Guatemala en el año 2010 y en el 2013 fue extraditado a Estados Unidos. Se declaró culpable del delito de conspiración para el lavado de dinero en marzo del presente año y hoy se dictó la sentencia en su contra. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules. En este momento ampliamos más en el tema de la condena al expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo. El juez James Patterson consideró que el delito de Portillo fue un abuso de la confianza pública y le obligó a devolver los $2.5 millones que aceptó como soborno por parte del gobierno de Taiwán para que Guatemala lo reconociera diplomáticamente. Portillo, que ejerció la presidencia desde 2000 a 2004, lavó el dinero de los sobornos en bancos estadounidenses y europeos y fue extraditado a Nueva York en mayo del año pasado desde Guatemala y tendrá que abonar además $100. El expresidente guatemalteco, tras rechazar todos los cargos presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en enero del 2010 que le acusaban de convertir el puesto de la presidencia de Guatemala en su cajero automático personal, se declaró culpable el 18 de marzo de uno de ellos, por el que fue sentenciado hoy. Entonces llegó a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar su pena máxima de los 20 años a los 71 meses, por lo que la condena de hoy ha rozado ese máximo acordado. Alfonso Portillo, de 62
2 años había recibido estos sobornos entre diciembre de 1999, semanas antes de asumir su mandato como presidente, y agosto del 2002, y los 2,5 millones fueron pagados en 5 cheques, 3 de los cuales, por un total de 1,5 millones de dólares, fueron emitidos el año 2000 y endosados por el propio Portillo, tras lo cual fueron depositados en una cuenta bancaria en Miami, Estados Unidos. Otros 2 cheques por un total de $1 millón fueron emitidos a favor de una compañía denominada OXXY Financial y depositados también en Miami. De todo ese dinero, $1,5 millones fueron depositados en cuentas que Portillo, su esposa y su hija tenían en el banco español BBVA en París, y parte de ese dinero fue posteriormente lavado a través de bancos de Suiza y Luxemburgo, entre otros lugares. Al no ser ciudadano estadounidense, Portillo no será sometido a libertad vigilada o a multas adicionales una vez cumpla su condena, sino que será trasladado directamente a Guatemala, explicaron fuentes de la Fiscalía. Por una Guatemala en paz, Alejandra Martínez. Asimismo, simpatizantes del expresidente Alfonso Portillo se reunieron desde tempranas horas a la espera del fallo del juez estadounidense por el delito de conspiración de lavado de dinero. El Frente Nacional Portillista es un grupo de ciudadanos guatemaltecos seguidores del expresidente Alfonso Portillo, principalmente del área de Oriente de donde es originario. La sede estaba adornada con los colores azul y blanco, recordando al partido FRG, que lo llevó al poder. En las paredes y en las manos de los presentes habían fotografías de Portillo. Al momento que se daba la información sobre su sentencia, guardaron silencio. Otros oraron. Pasados los minutos, coreaban Portillo, el apellido del expresidente. Según nos estamos enterando que le pusieron 70 meses, pues estamos, me parece pues que es injusto porque él ya lleva largo rato de estar encarcelado. Lo recuerdan siempre como el presidente de los pobres. Esté pronto aquí en Guatemala para beneficio de todos los pobres, realmente como fue presidente de Guatemala. Recordemos que la canasta básica, el fertilizante, Alfonso Portillo siempre lo tenía en la mano con todos los campesinos y ellos siempre lo recuerdan. Ellos guardaron las esperanzas de que lograra su libertad por los años que lleva de cárcel, o que la condena sea mínima. Eso era nuestra ilusión, nuestro anhelo, pero no perdemos la esperanza de que primeramente Dios, las declaraciones de los abogados nos van a dejar más claro cuál es la situación legal de él allá. Resaltaron que esperan su retorno al país tras cumplir su condena. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Byron Secaida. Según analistas políticos, tarde o temprano el regreso de Portillo será una realidad, y para cuando esto suceda ven muy factible que los partidos políticos le abran sus puertas y que incluso le otorguen una candidatura. Esta es la primera vez que un expresidente de Guatemala recibe sentencia por parte de un juzgado estadounidense. Sin embargo, más que representar un hecho histórico, cuando su regreso a Guatemala se produzca, marcará el inicio de nuevos procesos. Y ahora que regrese, creo que él regresa con esa bandera de ser como víctima del sistema de justicia guatemalteco y del sistema de justicia norteamericano. Y ese elemento, sumado al factor electoral, que ya va a estar más caliente que el que está ahora, lo hace, creo yo, ser un personaje político vigente. El cargo político al que el exmandatario Alfonso Portillo podría optar es a diputado. Sin embargo, existe la posibilidad de que nuevas investigaciones surjan a su alrededor. El retorno de Alfonso Portillo al país podría ser una nueva prueba de fuego para el actual fiscal, porque recordemos que alrededor de él pueden haber todavía delitos, otros delitos que evidentemente requerirían tanto a él como a los funcionarios que fueron parte de su gobierno. Todavía él es sujeto de persecución, digamos, él es sujeto de poder ser responsable de otros delitos en el país. La respuesta es sí. El analista agrega que también la Corte Suprema de Justicia tendría un rol significativo en los nuevos casos que se podrían llevar en contra de Portillo. Por una Guatemala en paz, Noé Medina y Lourdes Hércules. En otro caso, el presunto narcotraficante Juan Ortiz López, alias Chamalé, uno de los presuntos narcotraficantes más buscados, fue extraditado esta mañana a los Estados Unidos. Se le señala de trasiego de drogas. Su extradición se logró 2 años después de haber sido requerido por una solicitud del distrito de Tampa, Florida. Desde marzo del 2011, Chamalé estaba bajo prisión en la cárcel de Matamoros.
El traslado de Juan Ortiz López de la cárcel de Matamoros hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca se realizó en un helicóptero del Ejército. 2 horas después fue entregado en extradición y enviado a Estados Unidos en un jet de la DEA. Chamalé fue capturado el 30 de marzo de 2011 en Quetzaltenango, luego de que las fuerzas especiales montaran un operativo de vigilancia a 10 de sus convivientes. El gobierno de Estados Unidos reclama a Chamalé por trasiego de drogas. Durante más de una década recibió embarques de cocaína de varias toneladas, procedentes de Colombia. Los almacenaba en aldeas y fincas de San Marcos, mientras la trasladaban a México con destino final a Estados Unidos. Se calcula que entre el 2008 al 2010 recibió 40.000 kilos de cocaína. En las redes sociales existe un corrido dedicado a Juan Ortiz López, escrito por Óscar Ovidio. La letra resalta que Chamalé sobrevivió a un atentado y que ese día, como siempre, iba custodiado por sus 3 guardaespaldas. Es llamado el hermano Juanito. Ha registrado 53.133 visitas. Ha muerto hermano Juanito, eso decía la gente. En seguimiento a su captura, en junio del año pasado, se logró también la de 4 presuntos integrantes de formar parte de su estructura, vinculada en el asesinato de 3 hombres, ocurrido en Malacatán. De enero a la fecha se han realizado 14 procesos de extradición, de los cuales 8 han sido requeridos por narcotráfico. Uno de los más recientes fue el de Valdemar Lorenzana, alias El Patriarca, vinculado con el cártel del Chapo Guzmán. Por una Guatemala en paz, Daniel Ramírez y Suseli Contreras. INDE, Energía para Todos, presentó. Momento de hacer la pausa, pero vamos a regresar con más. Luego de la publicidad, relatora de Derechos Humanos de la ONU reitera preocupación por la impunidad en Guatemala. No se pierda esta entrevista exclusiva con la emisaria de las Naciones Unidas al término de su visita a nuestro país. Ya volvemos.